Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Que la paz y el amor de Jesucristo esté con todos ustedes en el día de hoy. Hermanos, es maravilloso ver la forma en que en realidad nos sentimos despojados de nuestras cosas. Son palabras lindas aquellas donde dice: hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Reconozco que soy débil, pero tú me amas así. Por las pasadas semanas hemos venido hablando sobre la muerte. Hemos venido poniendo en claro que morir no es morir, morir es vivir. También nos hemos dado cuenta cómo muchas veces estamos más muertos los que estamos vivos que los mismos muertos, porque aquel que muere al cuerpo, aquel que muere al pecado, aquel que pasa de esta vida a la eterna, vive para la gloria del Señor. Y ante un cadáver, ante el cuerpo de uno que fue, pero ya no es en la tierra, sí que sentimos nuestra debilidad, ¿verdad? Aquel que ayer hablaba, pero ya no habla. Aquel que ayer podía pedir perdón, pero ya no pide perdón. Aquel que ayer amaba, pero ya hoy no puede expresar su amor. Es débil, ¿verdad? ¿Verdad que es débil nuestra humanidad cuando en el momento final tenemos que pasar de esta vida a la eterna? ¿Verdad que es débil cuando nuestra carne, cuando nuestros huesos, cuando nuestra humanidad ya no puede? ¡Qué debilidad! Pero lo peor de todo es nuestra debilidad para el pecado. Lo peor de todo es cuando sabemos que existe un Dios y a pesar de eso seguimos pecando. Y muchas veces simplemente porque no queremos acercarnos a Jesucristo. Hermano, Jesús te ama así como estás. Y hoy, a ti que tal vez has, en alguna circunstancia de tu vida, tenido que entregar uno de tus seres queridos en devolución al Señor. Digo en devolución porque habían sido en préstamo, habían sido dados a ti en calidad de préstamo. Te hablo a ti, padre de familia, que tal vez tuviste que entregar a alguno de tus hijitos, quizás pequeños, quizás jóvenes o en la edad madura. A ti, mamacita, que tal vez en algún momento le regalaste ese hijito, ese esposo, ese padre o esa madre al Señor, ese hermano o esa hermana. A ti, especialmente a ti te hablo hoy. ¿Por qué? Porque voy a mostrarte con la palabra del Señor lo que quiere decir la muerte prematura del justo. Porque voy a contarte hoy con la misma palabra de Dios en el libro de la sabiduría, en el capítulo 4, en el versículo 7, cómo se nos habla de las maravillas del Señor y qué hace Él por nosotros, por cada uno de los suyos, por sus santos. Dice la palabra: el justo, aunque muera prematuramente, hallará el descanso. La ancianidad venerable no es la de los muchos días, ni se mide por el número de años. La verdadera canicie para el hombre es la prudencia, y la edad provecta una vida inmaculada. Halló gracia ante Dios, y Dios lo amó, y como vivía entre pecadores, le trasladó. Se lo llevó para que la maldad no pervirtiera su inteligencia, o el engaño sedujera su alma. Pues la fascinación del mal empaña el bien, y los vaivenes de la concupiscencia corrompen la mente ingenua. Alcanzando en breve la perfección, llenó largos años. Su alma era del agrado del Señor, por eso se apresuró a sacarle de entre la maldad. Lo ven las gentes y no lo comprenden, no caen en cuenta que los elegidos del Señor encuentran gracia y misericordia y que Él visita a sus santos. Palabra de Dios. Con conocimiento de esta palabra, hermanos, me gustaría ir poco a poco recorriéndola y tal vez analizando algunos pedacitos que quizás nunca nos han mencionado, quizás
Nadie ha tenido la sangre fría para acercarse a una persona que llora la pérdida de un ser querido. Quizás nadie ha tenido más fuerza que derramar unas pocas lágrimas y no ha sido capaz de decirle: Jesús está contigo y está con los tuyos. Jesús vino y se lo llevó porque le amaba. Escucha, hermano, dice la palabra: el justo, aunque muera prematuramente, hallará el descanso. La ancianidad venerable no es la de los muchos días, ni se mide por el número de años. La verdadera canicie para el hombre es la prudencia y la edad provecta una vida inmaculada. Paremos un segundito y démonos cuenta de cómo, aunque el justo muere prematuramente, quiere decir en una edad temprana, alcanza el descanso del Señor. ¿Por qué? Porque la ancianidad no se mide por el número de años. No se mide por los muchos días. El verdadero anciano para Dios no es aquel hombre o mujer que ya tiene 70, 80, 90, 100, 110 años, que ya tiene sus cabellos canos. No, esa no es la forma en que Dios mide la ancianidad. Recuerda que un día para el Señor pueden ser 1000 años, o 1000 años para el Señor puede ser un segundo en nuestras vidas. Dios no mide las cosas como las medimos nosotros. No, tú sabes cuál es la verdadera ancianidad para Dios. Dice su palabra, es una edad provecta y una vida inmaculada. Sí, aquel que vive una vida sin mancha, aquel que se preocupa por estar en el Señor y por seguir los caminos del Señor y por enmendarse y por no andar en el pecado, ese es el que tiene la verdadera ancianidad para el Señor. Ese es el que se ha ido madurando y ese es el que está en una edad madura para el Señor. Y el que es maduro para el Señor es el que es viejo para Él. Ese es el verdadero viejo, el anciano para el Señor, el de una vida limpia, pura, inmaculada. Continúa su palabra diciendo, halló gracia ante Dios y Dios le amó. Como vivía entre pecadores, le trasladó. Qué palabras tan sencillas, ¿sí? Halló la gracia ante Dios y Dios le amó. El amor del Señor se expresa en nosotros en muchas formas, hermanos. Se expresa en unas formas tan grandes y tan hermosas que muchas veces tiene que llevarnos de aquí para no dejarnos perder. Tiene simplemente que venir a buscar lo que es suyo para que no se lo destrocen, para que no se lo dañen, para que no se corrompa. Y cuando ya Él viene y nos busca y nos muestra ese amor tan especial y nos quiere llevar de nuevo con Él, ¿qué pasa? Bien sencillo, nos traslada. Como estamos entre pecadores, no nos quiere dejar aquí y nos cambia de dirección. Suena simpático, ¿verdad? ¿Qué crees tú que pasa con aquella persona que muere? Simplemente un cambio de domicilio y no te dan la nueva dirección. Te pasan a un barrio donde tú no has ido todavía y no te dan la nueva dirección. Eso es simplemente el llamado de Jesucristo cuando una persona tiene que irse de esta patria a la patria eterna, a la verdadera patria. Recuerda que aquí lo único que hacemos es que somos transeúntes, estamos de turismo. Sí, aquí estamos viviendo simplemente como turistas. Llega un momento donde nos llaman de verdad a nuestra patria. Parece que aquí lo que estuviéramos haciendo fuera estar exilados, porque la verdadera patria es la patria celestial. Allí es de donde nosotros somos ciudadanos del cielo. Entonces, ¿qué pasó? Vivíamos de entre pecadores y Dios nos llama porque nos ama inmensamente. Ahora, ¿por qué nos llama? Dice, se lo llevó para que la maldad no pervirtiera su inteligencia o el engaño sedujera su alma, pues la fascinación del mal empaña el bien y los vaivenes de la concupiscencia corrompen la mente ingenua. Hermanos, pensemos por un segundo, ¿sí? Cuando una persona quiere ser mala, no busca ser mala sola, no, generalmente busca a sus amigos, sus amigas. ¿Tú has visto una persona que quiera tomar licor? ¿Has visto que una persona que le gusta el licor se siente solo o sola? No, la mayoría de las veces invita al uno, al otro y al otro. Y lo peor de todo es que hace el gasto. Compra para la invitación. Y cuando esas personas ya están alicoradas, cuando esas personas ya están bien en ese vicio, ellos también se encargan de invitar a otros. Y va siguiendo la cadena consecutivamente, en tal forma que nos van seduciendo. Sí, el engaño seduce su alma, dice la palabra, y la fascinación del mal empaña el bien.
Y los vaivenes de la concupiscencia corrompen la mente ingenua. ¿Cuántos de nuestros jóvenes hermanos hoy en día están en el pecado, están en la droga, están en la prostitución, están en el adulterio, están en el licor? ¿Por qué? Porque un amigo o una amiga los sedujo, porque una persona mayor que ellos los invitó, porque alguien le dijo, no seas tonto, ven, ¿qué va? No pasa nada, prueba, ensaya, trata. Y así fue el principio, una mente ingenua, una mente buena como todos nuestros hijos, todos nuestros hermanos, todos aquellos jovencitos o jovencitas bien criados en sus hogares, nunca habían probado ninguno de estos excesos en su vida y cualquiera con maldad dentro vino y les sedujo. Y esa mentecita ingenua, esa mente que había sido bien preparada para el Señor, porque no tenía la suficiente fuerza o porque el engaño fue más fuerte que su propia debilidad, le sedujo y le indujeron al pecado. Y hoy en día anda corrompido sin saber por qué. ¿Por qué, hermanos? Porque el mal daña al bien. ¿Ustedes no han oído decir esa máxima que una manzana podrida pudre las demás? ¿Ustedes no han tenido que meter alguna vez sus manos en una canasta, en un cesto lleno de frutas para sacar una que se está dañando? En un sitio donde tú colocas los tomates y hay un tomate dañado, tú corres y los sacas, ¿verdad? Para que no dañe a los otros. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con una bolsa llena de papas? ¿Has olido alguna vez una papa cuando se está empezando a dañar? ¿Cómo huele de feo? Y esa papa, cuando va botando esa agua dañada sobre las demás, las va corrompiendo, las va dañando. Esto es únicamente en lo físico natural. Tú te imaginas en lo espiritual. Tú te imaginas cuando una persona de estas que en verdad está en el mal camino quiere llevar a otro hacia la maldad. Yo te haría una pregunta hoy a ti, padre de familia. ¿Qué harías tú para sacar a tu hijo de un ambiente corrompido donde otros están tratando de dañar el trabajo, el agotamiento, el sufrimiento, todo lo que tú hiciste por esa criatura hasta los 12, 13, 14, 15 años? ¿Qué harías, hermano? ¿Verdad que hasta darías tu vida porque no cayera en el error, en el vicio, en el pecado? Pues no te has dado cuenta que tú que eres padre de familia, harías eso. ¿Qué tal sería Dios nuestro Padre? También es un papá, y es un papá bueno que no quiere que los suyos se le pierdan. Pues ¿qué hace? La mayoría de las veces nos deja pasar por pruebas difíciles, pero hay momentos donde va a ser tan duro para nosotros que quizás no vamos a resistir, que más bien llega y nos lleva con él. ¿Por qué, hermano? Para que el pecado no nos destruya, para que la fascinación del mal no dañe nuestra bondad y para que la concupiscencia no corrompa nuestras mentes ingenuas. Pongamos un ejemplo bien sencillo. Imagínate tú un matrimonio donde el esposo tiene 21 o 22 años de edad, jovencito, ¿verdad? Y resulta que ese joven en su mente, tal vez una mente ingenua, sencilla, buena, ha venido desenvolviéndose en un hogar sano, cumpliendo con su deber de esposo, quizás de padre si ya tiene una o dos criaturas. Un buen día llegan sus amigos y empiezan a empujarlo al pecado. Él resiste y no va con ellos. Pero es tanta la maldad de aquellos que van a tratar de seguir insistiendo porque Satanás no duerme, Satanás no descansa, hermanos. Él quiere perdernos, él quiere destruirnos, él no quiere que nos salvemos. Entonces, nuestro papá Dios, viendo todo aquello y viendo la lucha de ese joven para permanecer firme, y viendo que es débil porque somos débiles, somos de carne y hueso y estamos en este mundo de pecado, tal vez Dios viendo que su debilidad lo va a llevar a caer y a perderse, viene y antes de que lo destruyan, lo agarra, lo toma de su mano, lo recuesta sobre su pecho y le dice, vámonos de aquí, y se lo lleva. ¿Cuál sería nuestra reacción como padres de familia, como esposa, como amigos, como hermanos tal vez? Oh, Dios, ¿cómo se lleva un papá tan joven? ¿Qué va a pasar con esas criaturas? ¿Quién los va a mantener? ¿Quién los va a ayudar? Y muchas veces llegamos hasta la desesperación. ¿Por qué, hermanos? Porque todavía no conocemos a Jesucristo ni su poder.
¿Por qué nosotros más bien no cogemos ese hogar y lo ponemos en las manos del Señor? ¿Acaso se ha acabado Dios? ¿Acaso Dios no está vivo? ¿Acaso Jesucristo no nos prometió que el que se acerca a Él vivirá para siempre? Ese morir no es sino un morir al mundo, pero vamos a morir al mundo y a vivir eternamente. Y los que quedamos aquí, estoy absolutamente segura que si ponemos nuestras vidas en el Señor y confiamos en Él que hasta ahora nos ha dado todo, como le ha dado ese papacito a esa familia para que la mantenga, de ese instante en adelante, en su infinita bondad, va a darles la forma de salir adelante. ¿Cómo? Yo no te lo puedo decir, hermano, porque ni soy bruja, ni soy mago, ni soy espiritista, ni soy adivino. Son las únicas personas que podrían decirte engañosamente lo que pasaría, porque tampoco lo saben, pero tratarían de mentir para decirte algo. Yo solo te digo, Jesucristo va a estar firme en ese hogar, Jesucristo va a estar allí al pie de esa esposa, y Jesucristo va a ser el padre de sus hijitos. Y cómo llega el sustento, Él se las arreglará para que no te falte nada, si tú en verdad confías en Él. Continúa la palabra del Señor diciéndonos: alcanzando en breve la perfección, llenó largos años. Su alma era del agrado del Señor, por eso se apresuró a sacarle de entre la maldad. Qué lindo, hermanos. Esta persona no tuvo que vivir ni 70, ni 80, ni 90, ni 100 años y pasar por todas aquellas purificaciones que pasa una persona de esa edad. Estoy absolutamente segura que cuando tú llegues a los 90 años has sufrido mucho, porque yo aún no tengo esos años, pero en mis años he pasado ya por muchas pruebas. Claro que bendigo a Dios por ellas, porque las he pasado cerca de Jesucristo, las he puesto en sus manos y he confiado en Él. Pero ¿qué tal aquellas personas que no han pasado sus pruebas en el Señor? Los sufrimientos me imagino que se les han vuelto dobles. ¿Y qué ha pasado con este joven, con esta joven, con este niño, con esta niña pequeña que mueren? Pues simplemente su alma era del agrado del Señor y se apresuró a sacarles de entre la maldad. Sí, alcanzaron la perfección en corto tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es un papá bueno y se preocupa de todos sus hijitos, pero de cada uno en especial. A cada uno nos mira como una florecita especial de su jardín. A cada uno nos mira como la semillita más grande que Él tiene y que ha plantado. Y a cada uno nos abona y nos poda como a la planta más hermosa de ese sembrado que Él tiene. Entonces, ¿qué hace? Se apresura para llevarnos de acá, para que la peste no nos caiga encima, para que no se le destruya su jardín. ¿Para qué? Muy sencillo, para que seamos de Él. Las últimas palabras de esta lectura me llenan a mí de una gran alegría, porque en ellas me doy cuenta de que el mundo es un engaño y una mentira, porque el mundo está ciego, porque el mundo no quiere reconocer el poder de Dios, porque el mundo está confundido, y nosotros seguimos dejándonos confundir de ese mundo. Escuchen, hermanos, lo ven las gentes y no lo comprenden, no caen en cuenta que los elegidos del Señor encuentran gracia y misericordia, y que Él visita a sus santos. ¿Ustedes por casualidad han escuchado alguna vez esta expresión? Muere un papá joven y todos vienen a la casa donde la suegra de ese joven, donde la mamá, donde el papá, donde la esposa de ese joven, y para congraciarse con lo que está ocurriendo, el llanto, la amargura, la tristeza, el dolor, todo aquello que es expresión de los que no comprenden ni entienden a Dios todavía en una forma. No digo que no puede haber lágrimas. Sí, hermanos, puede haber lágrimas porque somos humanos. Puede haber lágrimas porque estamos hechos de carne y huesos. Pero también, en medio de todas esas lágrimas, puede haber una gran paz y una gran alegría. ¿Por qué? Porque le estamos devolviendo a Dios lo que es suyo. Porque Él nos ha dejado usar, compartir. Él nos ha dejado tener ese ser querido aquí durante mucho tiempo, quizás durante corto tiempo, pero de todos modos le pertenecía al Señor y Él ha venido a buscar lo que es suyo. No era nuestro, era en calidad de préstamo. Pero yo a lo que quiero referirme es a esas personas que llegan a las casas donde hay un duelo, donde falta un ser querido, y entonces llegan allí con esos alaridos, con esos llantos,
Se parece a la antigüedad que pagaban mujeres para que lloraran en los sitios, las llamaban las plañideras. Y entonces esta gente viene y empiezan en las casas funerarias, en esos sitios, a llorar con alaridos y con quejidos grandísimos y a decir, ¿y por qué Dios se llevó a este joven, a esta joven? ¿Por qué Dios se llevó a ese niñito en vez de llevarse a ese viejo de la esquina? Ese hombre que es rico, que es malo, o esa señora de allá que es una sinvergüenza. ¿Por qué Dios tenía que llevarse a este esposo joven? Y en medio de todo esto, hermanos, no nos estamos dando cuenta del error que estamos cometiendo. Estamos cuestionando a Dios. Estamos haciendo un ¿por qué? Preguntándole a Dios ¿por qué? Ustedes no saben que Él es el dueño de la creación. Ustedes no saben que Él es el dueño tuyo y el mío, y Él dispone de los suyos. Y aún más lindo, Él viene y visita a sus santos. Esas son sus palabras. Dios viene y visita a sus santos. Hermano, yo con estas palabras solo quiero mostrarte, para terminar esta serie sobre la muerte, que morir no es morir es vivir. Sí, y morir es seguir a Dios en la altura, es ir a unirnos con Él, es ir a gozar de su gloria eterna. Esa es la muerte. Hermano, yo te invito en este instante a seguir esa voz en lo alto, la voz de Jesucristo, y a entregarle a Él en este instante lo que tú posees, lo que tú tienes, y aún lo que ya no tienes. Te invito a que si en el pasado perdiste alguno de tus seres queridos, se los devolviste al Señor, hoy de corazón, después de haber escuchado esta palabra de Dios, como ama a los suyos, y de darte cuenta que Dios los quería cuando los llamó, se los entregues de verdad. Siente que Jesucristo en este instante te toma de las manos y con una sonrisa y una mirada profunda en tus ojos, teniendo cerca de Él a ese ser querido que un día le viste. En este día te pregunta, ¿me lo regalas? Siente en este instante que le estás entregando a Jesucristo tu madre, o tu padre, o tu esposo, o tu esposa. Siente en este momento que Jesús toma posesión de ellos, o de ese hijito, o de esa hijita, o de ese hermano, o de esa hermana, de ese suegro. Regálaselos a Jesús. Dile, sí, Señor, desato cualquier atadura que hasta hoy me unía a ese ser querido que tú has llamado a tu presencia. Te lo regalo y te bendigo por él o por ella. Gracias, Señor, por haberme dado la gracia de entender que el que se une a ti tiene vida eterna y yo quiero lo mejor para ellos. Bendícelos allá en la eternidad. Gózate con ellos, Señor, y regálales el gozo y la alegría de verte eternamente. Siente en este instante cómo Jesús te besa y te abraza fuertemente y con una sonrisa en sus labios te dice, sabía que un día ibas a comprenderlo. Te amo y te amo infinitamente porque eres mío. Gracias. Gracias, Jesús, por la esperanza. Gracias, Señor, porque hoy te conocemos. Hermanos, que el Señor les bendiga y les esperamos de nuevo. Alabado sea Jesucristo, bendito por siempre. Amén. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.